Hola a todos, bienvenidos a los libros de mi blog. Soy Encarnita Raíz y esta semana quería transmitiros algunas pautas muy generales a petición de unos amigos que os pudieran servir para identificar una buena novela y que a la hora de participar en un libro forum o en una tertulia literaria, si es que queréis hacerlo, lo podéis hacer con mayor provecho. Lo primero que tenemos que hacer con una novela, si queremos juzgar de ella, es leerla entera, de principio a fin. Después, como esta que tengo aquí, Bajo Tierra, de Mary Webb, que no voy a hablar nada de ella, nos indica ya por su extensión que es una novela larga que puede admitir subtramas, una trama principal y subtramas, porque hay espacio suficiente para que el autor lo pueda desarrollar así. Si fuera un relato, una novela corta o un cuento, por la extensión no hay espacio suficiente para que se desarrollen más tramas. Si el autor pretende hacer eso, posiblemente líe demasiado el argumento y pierda calidad la novela. Bueno, pues eso es una de las pautas. Otra es identificar los personajes, cuáles son los personajes principales, cuáles son los secundarios y cuáles son los que están ahí para dar ambiente, pero que vienen a cuento, sí que marcan de forma puntual pues su puesto en esa novela. Lo siguiente es la interacción entre esos personajes. Lo que os decía, viene a cuento este personaje, mantiene la relación inicial como protagonista con los secundarios. Esta coherencia interna de la novela en cuanto a la relación entre los personajes es muy interesante, se tiene que mantener. El lector tiene que identificar muy bien cuáles son los principales y cuáles son los secundarios. De esos personajes tenemos que saber cuáles son su bondad o cuáles son los retos que tienen o su maldad, si queréis, y depende mucho de la interpretación del lector y de su forma de ser. Aunque los críticos nos dan pautas, pero no cabe duda que en última instancia es el lector el que se enfrenta con esa novela y según él es en su personalidad, así captará la intención de uno u otro. Por eso una misma novela puede decir una cosa a un lector y la contraria a otro, dependiendo de su trayectoria vital, de su forma de ser o de su forma de interpretar la vida. También es importante el papel que toma el narrador, si es un personaje externo a lo que cuenta, si es parte implicada, si escribe en primera persona. Eso también es importante porque el lector se sentirá más o menos implicado en esa historia. Una buena novela nos facilitará saber decir en una pequeña frase, en una breve frase, de qué va el libro. Cuando nos pregunta alguien de qué va ese libro que has leído y no lo podemos resumir en una breve expresión o en una breve frase, quiere decirse que el autor no nos ha sabido transmitir el mensaje o de la historia que tiene escrita. También es importante identificar el contexto histórico, social, cultural que refleja la novela, si tiene que ver con el propio autor, si es contemporáneo al autor, si es del pasado, si es del futuro. En cualquier caso, tiene que tener esa coherencia interna y contarnos una verdad. Si el autor es actual y nos está hablando de la Edad Media, lo que nos cuenta tiene que ser adecuado a la época que está contando. No puede poner un pensamiento actual en unos personajes de un contexto pasado en el que no se planteaban las realidades actuales. A veces cuando vamos a comprar un libro, en la contraportada, lógicamente siempre hablan cosas buenas de ese libro, porque lo que interesa a la editorial es vender. Por eso, cuando lo leemos, tenemos que tener criterio propio bien formado, de manera que al implicarnos en una novela, pues esa novela tiene que decir con claridad dónde está la verdad, la mentira, en fin, que no haya ambigüedad o nos haga dudar. Por eso es importante la impresión que tengamos personal de lo que esa novela ha dejado sobre nosotros. Tenemos que ser capaces de decir si me afectó personalmente, así entrará a formar parte de esta novela de nuestro entorno vital y de nuestro mundo personal. Por último, tener en cuenta la editorial, la traducción varía de unos a otros y dejarse aconsejar por quien sabe. Nada más, espero que estas ideas os hayan servido y la próxima semana nos vemos. Adiós.